Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Todo bien, afortunadamente. Ha sido una semana bastante cargada en todo sentido. Y bueno, el día de hoy, como para aligerar el tema, vamos a conversar un poco sobre fiscalización en tiempos pues, de trabajo remoto, ¿no? Este es un tema que hoy por hoy tiene bastante, digamos, actualidad, por lo que estamos en un contexto de trabajo remoto, en un gran porcentaje de labores a nivel nacional. Y claro, una de las primeras preguntas que surgen en torno a esto es cómo yo puedo fiscalizar la labor de los trabajadores, qué herramientas puedo utilizar, hasta dónde puede llegar mi facultad de fiscalización como empleador. Y recientemente incluso hemos tenido algunos avisos de algunos poderes del Estado en torno a utilizar la geolocalización como una herramienta de fiscalización de la jornada de trabajo de los colaboradores. Entonces, allí es donde surgen varias preguntas que por lo pronto, digamos que a nivel peruano no tenemos tanta jurisprudencia vinculado a ello. No es que sea tan ajeno el tema de uso de GPS a la relación laboral, solo que, digamos, en un contexto de pandemia, un contexto donde se fiscaliza y se sanciona a partir de esta fiscalización, no está tan desarrollado. Es por eso que el día de hoy hemos traído por lo menos dos sentencias, entiendo que son tres, pero por lo menos dos para poder analizar un poco más a detalle en torno a cómo la información que podemos extraer a través de esta fiscalización implementada a través de herramientas en un contexto pues, de trabajo telemático, sí puede ser, digamos, empleada por el empleador para poder sustentar algunas sanciones o por lo menos fiscalizar adecuadamente esta prestación de servicios. Y les digo que no es, digamos, tan alejado del tema peruano, porque hay un contexto, por ejemplo, en el caso de los choferes de vehículos de transporte interprovincial, ¿no? Ellos sí están fiscalizados por GPS, ¿no? Por una normatividad incluso que los obliga, pues, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ello. Así que, digamos que no está tan alejado, pero la práctica jurisprudencial no viene tanto por ese lado, sino que hoy, pues, sí adquiere un poco más de relevancia, ¿no, Dante? Sí, a ver, es un tema interesante, ¿no? Porque conforme, a ver, teniendo en cuenta algunas premisas iniciales, ¿no? La pandemia no se va a acabar este año, ¿no? Lamentablemente ni el próximo, ni el subsiguiente parece, ¿no? No hay que ser pesimista, sino que es así. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, oye, hay muchas empresas, ¿no? Que se han adaptado a esta nueva realidad. Y que en realidad ya se venían adaptando al trabajo a distancia en general. Eh, de lo que vamos a hablar del trabajo remoto, del teletrabajo, el tema es, eh, hay una mayor preocupación, desde mi punto de vista, una mayor preocupación por la productividad, ¿no? Porque, claro, eh, antes, en la normalidad que nosotros conocíamos, quizás la cantidad de ventas, los rangos de productividad, los rangos de beneficios para las empresas eran predeterminados o ya estaban más o menos esperados. Hoy no se sabe cuánto se va a vender, cómo se va a vender, a dónde se va a vender, etc., ¿no? Entonces, es normal y creo yo que hasta natural que las empresas tengan una mayor preocupación por saber qué hacen sus trabajadores y sobre todo qué hacen en el trabajo remoto o en el teletrabajo. Claro, hay muchas actividades que están haciendo las labores de manera presencial, pero hoy la conversación de hoy tiene que ver con la fiscalización de lo no directamente fiscalizable, sino de una fiscalización indirecta, ¿no? Que básicamente ocurre en el trabajo remoto y en el teletrabajo. Creo yo que también hay una especie de recelo, ¿no? De desconfianza. Es cierto. Si nosotros miramos las estadísticas a nivel latinoamericano, quizás sea lo más razonable, porque verlo a nivel mundial no sería quizás tan favorable, pero si vemos a nivel latinoamericano, nuestra productividad es muy baja, ¿no? La productividad laboral, nuestra productividad laboral es muy baja. Entonces, eso significa que cada hora de trabajo no necesariamente genero, ¿no? Productividad para mi empresa o para la empresa en la que trabajo. Y por lo mismo, a veces no hay, aunque no es el único fenómeno, no hay no reditúa también en beneficios para el trabajador. Entonces, los empleadores desconfían del trabajo remoto. Y es normal, desconfían, piensan seguramente que el trabajador que está trabajando en su casa
pues está dedicándose a cualquier otra cosa menos a trabajar. Ahí surge el tema, ¿no? ¿Cómo y hasta qué punto, como empleador, puedo fiscalizar lo que haga mi trabajador en el trabajo remoto y en el teletrabajo? Y creo que eso es lo que hoy vamos a tratar de responder a partir de un par de pronunciamientos, uno peruano, ¿no? Que tú parece que nos vas a comentar, y otro, un par de jurisprudencia extranjera que vamos a comentar para que nos permita llegar a algunas conclusiones. Exacto, exacto. Y además que no debemos olvidar pues, que este contexto de trabajo remoto va de la mano, por un lado, el cumplimiento de la jornada y por otro también la asignación de labores, ¿no? Ambas cosas siempre van de la mano y es importante tenerlo mapeado, porque claro, no podríamos postular una fiscalización, digamos, al minuto o al segundo de la jornada si es que previamente no se ha asignado labor, que es parte de las obligaciones del empleador y que se emitieron justamente cuando se emitió este decreto supremo vinculado al estado de emergencia y sobre todo al trabajo remoto. Pero bien, vayamos un poco ingresando al tema de las sentencias, que en realidad son sentencias extranjeras que tienen un detalle que se puede aplicar a todo tipo de situaciones, incluso a las peruanas, ¿no? En el caso que yo he traído, es una sentencia emitida por el Tribunal Supremo Español en septiembre del año pasado, septiembre de 2020, en donde el Tribunal Español analiza un caso de una trabajadora que se encargaba de hacer supervisión de ventas de teléfonos celulares, y como parte de la labor para ayudarla a cumplir la labor, la empresa le asigna un vehículo y le indica, este vehículo por si acaso tiene un GPS, nosotros lo podemos fiscalizar en cualquier momento y te lo entregamos para que lo utilices durante la jornada para el trabajo. Entonces pasa el tiempo, como regularmente ocurre, la trabajadora cumple con las funciones sin ningún inconveniente, hasta que llega un momento en donde pues, la trabajadora presenta un trastorno de ansiedad que genera que tenga una suspensión de labores, ¿no? Por un descanso médico. Y en ese descanso médico que va de 21 días, lo que ocurre es que la empresa verifica cómo va el movimiento del GPS del vehículo y encuentra pues que durante el periodo en donde la trabajadora se encontraba con licencia médica, el vehículo estuvo en movimiento. Y claro, aquí surgen unas primeras dudas o de repente inquietudes, porque muchos pueden decir, oye, pero, o sea, puedo haber utilizado el vehículo quizá para una labor extraordinaria, ir a la clínica, ir al médico o ir a comprar pues, los medicamentos. Pero el caso no va por ahí. ¿Por qué? Porque cuando analiza detalle la Corte, verifica que el GPS tenía un movimiento que desde el punto de vivienda de la trabajadora se movilizaba hasta 2.000 kilómetros más allá. Es decir, que no era que iba al médico, no era que iba a comprar medicamentos o tenía una emergencia, no, o sea, se movilizó justamente al inicio de un fin de semana durante este periodo de licencia con un vehículo de la empresa. Entonces la empresa verifica el GPS y le inicia un procedimiento de despido y efectivamente la despide, indicándole, entre otros motivos, oye, hemos revisado el GPS, has utilizado la herramienta de trabajo de una forma irregular, que en ese periodo no estabas trabajando, así que está despedido. La trabajadora judicializa este asunto y ya cuando se analiza el tema a nivel de juzgado de lo social en España, que es la primera instancia, el juzgado verifica y señala que en realidad no existe ninguna vulneración de parte de la empresa, porque la trabajadora señalaba, oigan, cuando he impuesto o implementado el GPS en el vehículo, pues están afectando mi intimidad, están accediendo a una información que es mi localización, que es algo tan privado que el empleador no debería utilizarlo para poder sancionar. El juzgado de lo social analiza el caso y señala, oye, un momento, pues, ese tema, esta herramienta, te la habían asignado para el trabajo y segundo, tú sabías que tenía GPS y que podía ser fiscalizado en cualquier momento. Así que es válido que el empleador utilice los datos, esta información que extrae del GPS para poder iniciar un procedimiento de despido sin ningún inconveniente. Cuando el asunto llega a la sala de lo social en España, este asunto es revocado por la sala superior, que es la segunda instancia, bajo el argumento de que esta información sí es una información confidencial, una información que forma parte de la intimidad del trabajador y que la empresa no podría utilizar para poder despedirlo. Esto viene a través de un recurso, llega al Tribunal Supremo Español, que es una especie de casación para unificación de la doctrina. Entonces, el Tribunal de Casación analiza el caso y dice, oye, un momento, en realidad
Si queremos analizar intimidad, vamos a ver pues, si existe alguna expectativa pues, de intimidad de parte de la trabajadora. Y analiza, por un lado, de que no se trata de un vehículo particular de ella, sino es un vehículo de la empresa, que todo lo que corresponde al cuidado del vehículo, si bien es cierto, de forma inmediata le corresponde a la trabajadora, todos los gastos que podía acarrear esto eran pagados por la empresa. Es decir, era un vehículo al 100% de la empresa que se le había encargado a la trabajadora. Y que el trabajador, al momento de ejecutar una labor o utilizarlo para un servicio totalmente distinto, pues infringe la buena fe laboral y esto pues amerita que se le haya impuesto un despido. El caso termina ahí, porque lo que hace la Corte es validar, por un lado, que el empleador pueda extraer la información de la geolocalización del GPS del vehículo para poder determinar que la trabajadora utilizó el vehículo para un asunto, perdón, que no tenía nada que ver con las labores y sobre todo porque estaba en descanso médico, aparentemente. Entonces allí, como podemos ver desde el punto de vista judicial, sí existe un parámetro objetivo, ¿no? Si yo aviso al trabajador de que este vehículo puede ser fiscalizado a través del GPS e identifico que el uso ha sido incorrecto, ha sido irregular en una oportunidad pues, que no correspondía trabajar, es válido que se pueda implementar un despido. Con respecto a esto, Dante, ¿qué es lo que te podría generar como primeros comentarios? Porque en realidad tiene varias cosas este caso. Sí, mira, a ver, hay una casación ya peruana que es aquí les digo, es la 1278-2015 Lima, ¿no? Es idéntico al caso del Tribunal Supremo, solamente que le falta el dato del GPS. O sea, es decir, es el típico caso en que un trabajador que tiene asignado un vehículo hace un uso indebido del vehículo. En este caso en concreto, le terminan robando el vehículo, ¿no? Y justamente se lo roban de un lugar, o se lo hurtan, para hablar precisamente, se lo hurtan de un lugar que no era ni su domicilio ni la empresa, que eran los dos lugares a donde tenía que estar. Obviamente se había ido, en realidad en el caso en concreto se había ido de un fin de semana largo, ¿no? O sea, se había ido como que a un club o un centro campestre, algo por el estilo, si mal no recuerdo. Entonces, la Corte Suprema razona y simplemente hace una subsunción muy lógica y dice, mira, ¿hubo un uso indebido del vehículo? Sí, porque no te lo dieron para eso. ¿Estabas en un lugar que no debías estar? Sí, correcto, despedido, ¿no? Básicamente. El ingrediente, ¿no? Que le agrega este caso que tú nos comentas es en la utilización del GPS, no tan conocido en los vehículos, ¿no? Tanto para control, por ejemplo, de empresas de combustible, de empresas que trasladan pasajeros, etc., ¿no? Es muy útil, obviamente, ¿no? Porque a través de esto podemos determinar la velocidad a la que se va, la ruta, los lugares, etc. Si hay paradas o no hay paradas, debidas o indebidas, etc. De mil información que te puede dar el GPS. De buenas a primeras yo diría que es totalmente válida la utilización del GPS para la fiscalización de parte de los trabajadores. Esa es la regla general. Como siempre hay excepciones y habrá que ponernos en el caso en concreto. La regla general será que sí. ¿Qué aconsejamos nosotros siempre? Que se comunique, ¿no? Que el trabajador tenga conocimiento de que efectivamente se está haciendo que se podría hacer esta fiscalización. O sea, que se hace o se podría hacer, ¿no? De tal manera que no existe este elemento de desconocimiento, de sorpresa, de utilización subverticia del GPS sobre texto para un despido, ¿no? Entonces, sin perjuicio de que también, por ejemplo, como ya lo hemos estudiado, me parece en una charla pasada, que el Tribunal Constitucional Español, bueno, y el peruano me parece que también lo ha hecho en alguna, es que si hay un motivo razonable, por ejemplo, una sospecha grave de un delito cometido por un trabajador, no le vas a avisar, pues, que le vas a poner la cámara ni el GPS, ¿no? Obvio, pues. Pero ahí está el elemento de la sospecha grave. Tú tendrás que justificar por qué es que justamente en atención a que tenías indicios de que había un acto ilícito por parte de los trabajadores, colocaste el GPS o en su caso la cámara para poder identificar ahí, ¿no? Pero digamos que en la mayoría de los casos las empresas podrían utilizar el GPS
como un mecanismo de fiscalización, ¿no? Por ejemplo, para el personal de cobranza, también los que hacen cobranzas, gestiones de cobranza. ¿Fuiste al domicilio o no fuiste al domicilio? Esto lo podré verificar fácilmente a través del GPS, ya no colocado en un vehículo, sino colocado a veces en el celular. Y también hubo una sentencia, la he estado buscando, pero prometo para quienes nos lo pidan pasarla, idéntica al caso español, que sí ha sido resuelta en el Perú. Creo que no llegó a la Corte Suprema, ese es el problema, por eso es que no tiene tanta publicidad. Pero sí se ha validado, ya han habido pronunciamientos de órganos de justicia peruanos en donde validan el uso del GPS, ¿no? Básicamente el requisito que se les pide es el de razonabilidad, ¿no? Utilizas el GPS, tienes que justificar, como ya lo hemos dicho, creo que en la primera sesión, siempre justificar toda decisión empresarial. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa se dedica al transporte de pasajeros. Oye, ¿por qué le pongo el GPS? Porque quiero saber si hubieron paradas o no hubieron paradas indebidas, ¿no? Eh, Entre otras circunstancias, ¿no? Si trabajas en una empresa que traslada combustible, oye, quiero ver si ha hecho una parada indebida o ha ido por algún lugar que no corresponde porque quizás está haciendo cambio de productos o adulteración del producto, ¿no? Entonces, cosas como esas. Entonces, siempre hay que justificarlo, ¿no? Pero la regla general es que se puede usar sin ningún problema. Claro, ahí vienen ya otras circunstancias que podríamos analizar luego de cuándo se puede cruzar una línea respecto a los derechos o la intimidad del trabajador, ¿no? Exacto, exacto. Y en realidad es bastante interesante porque, como tú bien dices, ¿no? Ahí lo que necesitamos es la justificación de esta medida. Y ciertamente, como tú bien decías en el tema, pues, de las sospechas graves, si queremos analizar el uso, pues, del GPS como una herramienta de fiscalización, sí supera, pues, el test de razonabilidad porque, claro, oye, solamente extraigo el dato de dónde estás, ¿no? En qué lugares existen las paradas. No tengo, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de los bancos, ¿no? No tengo una imagen al 100% de la operación que estás realizando, sino solamente obtengo, en el caso de los transportistas, la ubicación. En el caso de los bancos, claro, tengo que ir más allá, ¿no? Obtener la imagen para ver qué está haciendo el cajero y determinar por ahí alguna actividad irregular. Pero también, ojo, ahí también hay una limitación automática o propia de la actividad, ¿no? Que es, capturo la imagen, pero no capturo el audio. O sea, digamos que los niveles de intervención en esta esfera del trabajador no son al 100%, sino que siempre son razonables, no va en una escalera que va de menos a más. Y claro, más allá de esto, Dante, tú también tenías un caso sobre fiscalización, pero ya, digamos, de la propia computadora, ¿no? De la propia PC que utilizan los trabajadores, ¿no? Claro, como estamos viendo, un primer mecanismo de fiscalización en el trabajo remoto es el GPS, como bien has dicho, se puede utilizar en el vehículo, ¿no? O se puede utilizar en el celular. O sea, una persona puede tener el GPS en su celular y se puede verificar, en teoría, dónde está el celular. Se entiende que la persona está donde está el celular, ¿no? Esto justamente a propósito de la presidenta de un poder del Estado, ¿no? Que había manifestado, ¿no? Esta intención de hacer la fiscalización de los trabajadores judiciales Iniciales. a través de la geolocalización, ¿no? Entonces, luego conversaremos seguramente un pequeño momento de si esto es razonable o no. El otro tipo de fiscalización que puede hacer la empresa es la fiscalización ya no en el vehículo ni en el celular, sino en la computadora. Se supone que tú estás en tu casa y trabajas básicamente con una computadora, ¿no? Sea una computadora, una tablet, una laptop, o no, una computadora tradicional. El hecho concreto es que tienes un ordenador, ¿no? Como dicen los españoles, un ordenador. Entonces tienes un ordenador en tu casa y, claro, ya hemos conversado que la empresa previa comunicación puede avisar al trabajador de que fiscaliza lo bueno o lo malo que haga en la computadora. Es decir, los correos que mande, pero ahí ya viene el tema, que eso justamente es lo que nos convoca ahora. Ya no estamos conversando de qué hace con el correo electrónico, sino una fiscalización más amplia. En general, la fiscalización de todo el trabajo que se hace durante la jornada. Es decir, no solamente veo si es que mandas un correo indebido a tus amigos, organizando una fiesta, perdiendo el tiempo, no, sino si analizo tu productividad
como si estuviera el jefe al costado viendo lo que haces todo el día, ¿no? Y eso es justamente lo que pasó en España, ¿no? En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia 6838-2019, insisto, ese es el año del expediente, como siempre, ¿no? No sé, no solo nosotros nos demoramos, los españoles también se demoran. Ha salido hace algunos días. En esa sentencia lo que se cuestionaba básicamente era eh, una decisión de los tribunales ordinarios que habían declarado que efectivamente el mecanismo de control utilizado por una empresa era indebido. ¿Cuál era ese mecanismo de control? Era un mecanismo, a ver, voy a buscar aquí el nombre específico porque la verdad que es muy llamativo, ¿no? Se llama el protocolo de monitorización del equipo informático. Protocolo de monitorización del equipo informático. Eso en palabras sencillas es ver lo que haces en tu computadora durante toda tu jornada, ¿no? Entonces esta persona, esta trabajadora, la empresa tenía serias quejas respecto de sus funciones, de sus labores, de su productividad, etc. ¿Y qué hizo? Activa justamente este protocolo de monitorización. ¿Y qué encuentra? Lo que seguramente encontraría en muchos casos, ¿no? Que del 100% del tiempo, solo el 30% era dedicado a trabajar y el 70% a cosas extralaborales, ¿no? Llámese revisión de páginas que nada tiene que ver con la empresa, envío de correo. No, no, en realidad no se especifica muy bien, pero es extralaboral. Y sobre la base de eso, la empresa dice, mira, en realidad, mira, si del 100% de tu jornada, 30% estás dedicando solamente a trabajar, significa pues que en realidad estás siendo totalmente improductivo, entonces estás incumpliendo tus obligaciones, etc. Más allá de si esto puede ser una falta grave o no, lo que hoy nos interesa es analizar si es que eh, las empresas pueden hacer esto. Es decir, si puedo establecer un software, por ejemplo, o un protocolo de monitorización, como se llamaba acá, de tal manera que yo verifique lo que hace un trabajador. A mí me parece que a grandes rasgos se puede hacer, pero nuevamente, aquí sí discrepamos con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Español, porque lo que dijo el Tribunal Constitucional Español es que no se puede, porque esto viola la dignidad del trabajador. No se justifica adecuadamente cómo es que se llega a esa conclusión, ¿no? Y creo que ahí viene el tema, ¿no? Porque eh, hasta qué punto se viola la dignidad si es que lo que yo estoy intentando fiscalizar es, nuevamente, yo no me meto en tu esfera privada, no te estoy diciendo qué haces o reprochándote lo que haces extralaboralmente. Si yo me centro únicamente en lo laboral, la empresa concluyó en este caso que el 30% del tiempo era dedicado a trabajar. Entonces, me parece que esto sí se puede hacer, pero nuevamente hay que tener buenas razones, ¿no? Para hacerlo. ¿Por qué? Alguna vez me preguntaron una vez en una entrevista, un mecanismo de fiscalización donde la empresa obliga al trabajador a prender la cámara, por ejemplo, todo el día, ¿no? O sea, que un software que una cámara y es como que te ve lo que haces todo el día, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo sí encuentro un problema con la intimidad, ¿no? Porque puede grabar mis conversaciones personales, mis comunicaciones personales, quiénes me visitan, quiénes no, y eso no forma parte ni le interesa al empleador. Entonces, ahí sí yo tendría más reparo, porque ahí sí me parece que hay una intervención en la intimidad. Finalmente, si la persona se quiere parar e irse, no sé, a los servicios higiénicos, a cocinarse, o lo que fuera, pues eso forma parte de su intimidad, realmente, ¿no? Pero en un protocolo de monitorización como el que estábamos comentando, en el que la empresa solamente analiza lo que ocurre en la computadora y no en la vida del trabajador, ahí me parece que sí es razonable, pero nuevamente hay que explicar por qué estamos haciendo este mecanismo de monitorización. Si trasladamos este razonamiento a lo que conversábamos de esta propuesta, ¿no? De la presidenta del Poder Judicial, eh, me parece que es irrazonable, ¿no? Porque, a ver, vamos, eh, un especialista, un asistente de juez, ¿qué es lo que tiene que hacer todos los días? Proyectar resoluciones, ¿no? Llámense autos, decretos o sentencias. Eso es básicamente el trabajo. Eh, ¿Interesa saber dónde está el trabajador o interesa las resoluciones que emita? ¿No?
me parece que esto último, cuando el trabajo sí puede ser medible a través de entregables, fácilmente cuantificables como determinada cantidad de resoluciones, me parece que la geolocalización termina ya siendo o innecesaria o poco idónea, ¿no? Exacto, correcto. Porque, vamos, si yo soy súper hábil y termino rápido mis resoluciones, me van a despedir porque me fui a comprar al mercado. Que era uno de los parámetros, ¿no? Entonces, estoy generando un incentivo contrario, ¿no? Entonces, Exacto. O imagínate, pues, ¿no? El caso del asistente de audio, ¿no? Que está todo el día en realidad conectado a Internet, a la red, a las audiencias. Pero claro, interesará saber desde qué lugar lo hace, o sea, qué es lo que me lleva a hacer la geolocalización, ¿no? O me interesa que realmente cumpla su función. O sea, va a estar conectado, sí, pero no interesa si lo hace en su casa, si lo hace en la casa, pues, del vecino, del primo, del amigo. O sea, el tema de la geolocalización allí como que, tú bien dices, es irrazonable, ¿no? o si se Finalmente, ha ido a Estados Unidos para vacunarse de repente, ¿no? Y lo está haciendo desde allá. y puede cumplir sin ningún problema, ¿no? O sea, finalmente lo que interesa es la productividad, ¿no? Esa finalidad que buscan Correcto. todas las empresas naturalmente. Es algo natural, tampoco lo tenemos que ver como un pecado, ¿no? O sea, realmente se busca ello, y que nos obliga a nosotros a ser un poco más eficientes en el uso de nuestro tiempo y nuestras herramientas de trabajo. Pero finalmente es el resultado lo que va a interesar, ¿no? Y eso, digamos que es lo que tenemos que cambiar un poco, ¿no? No es el tema de que el trabajador que está vinculado todo el día a la computadora va a ser el más productivo, ¿no? Eso, digamos que es parte de la prehistoria. Quizá funcione para algunas actividades que sí son manuales al 100%, pero venga, para otras actividades no es tan esencial ello, ¿no? Más es el tema, lo que tú indicabas, de los entregables, ¿no? Que es lo que me interesa a mí como producción. Si es que me interesa que un juzgado disminuya, pues, la actividad o la carga procesal. Oye, necesito más sentencias, necesito más resoluciones, más agilidad en los pronunciamientos, que esté en las audiencias sin ningún problema, sin ningún tema técnico, y si funciona ello, genial. Por eso Claro, es eso te que, habla de la evaluación de desempeño también, este, o la estructuración del cargo cuando tú dices, oye, quiero una persona que tenga una orientación a resultados, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Alguien que esté todo el día en su casa y que produzca poco o alguien que sea hábil y que simplemente me dé la producción que yo le he pedido? Es obvio que, o sea, que su productividad es lo que más me interesa, ¿no? Si lo haces de su casa, desde la casa del primo, en el mercado, donde sea, no interesa, ¿no? En este caso que estamos conversando, y hemos visto que hay otros en los que sí es relevante saber la persona dónde está, cuánto se demora, a dónde se dirige y por dónde se dirige. Pero para eso hay que... Entonces va quedando claro, me parece hasta el momento, que los mecanismos de control de GPS son válidos si las circunstancias del caso así lo justifican, que hay supuestos en los que la geolocalización termina siendo irrazonable también, o en todo caso innecesaria. También va quedando claro que eh, se pueden hacer protocolos de monitorización en las computadoras, nuevamente, siempre que exista una justificación, que establecer un mecanismo de control donde se prende o el trabajador esté obligado a prender la cámara durante todo el día para que el trabajador pueda vigilar casi en vivo y en directo, casi como si fuese Gran Hermano. Creo que había una serie así, ¿no? Gran Hermano, ¿no? Donde se veía todo lo que las personas hacían en su casa, exacto, ¿no? Este, bueno, no puede haber un Gran Hermano laboral, pues, ¿no? O sea, no puede, o sea, puedes pedirle al trabajador que prenda la cámara para la reunión, por supuesto que sí, pero no que tenga la cámara prendida todo el día, porque ahí nuevamente, y ya lo venimos aprendiendo, el test de proporcionalidad no será superado. No es ni idónea ni necesaria y menos proporcional en sentido estricto, ¿no? Eh, quizás un tema para ir ya canalizando algunas cosas finales es el tema de otro mecanismo de control que es importante, o de otra circunstancia importante en cuanto a la fiscalización por parte de los trabajadores, de los empleadores en el trabajo remoto. Y es que no debemos olvidar, los trabajadores no deben olvidar que quienes hacemos trabajo remoto, aunque parezca tonto repetirlo, estamos trabajando. Entonces, si estás trabajando, estás sometido a una jornada.
y el decreto de urgencia, el 016 y el 020, creo que salió después, ya los que crearon el trabajo remoto y luego lo regularon, establecieron como una obligación importante del trabajador el estar atento a las comunicaciones del empleado. Entonces, que estés haciendo trabajo remoto no significa, mejor dicho, que estés a disposición de las llamadas o de una eventual reunión o de un eventual, qué sé yo, informe o algo que tengas que hacer. Claro, las emergencias que pueden ocurrir, ¿no? Exactamente. Entonces, Más que no puede pasar que, por ejemplo, te llame el empleador, digas, un ratito que estoy en el mercado, ¿no? Ya regreso, ¿no? No sé si se entiende, ¿no? Entonces, hay que aprender a compatibilizar la vida personal con la vida laboral. Entonces, en todo caso, tiene que haber una coordinación y si te llaman, tienes que estar a disposición porque es una de las obligaciones que te corresponde. Y esto nos trae la pregunta de si un trabajador que hace trabajo remoto puede cometer una de las faltas graves que nosotros conocemos, como es el abandono de trabajo, ¿no? En la normalidad o en la presencialidad, el abandono de trabajo consiste que el trabajador se ausente por más de 3 días, 4 días, al centro de trabajo. Es decir, si no voy a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, acabo de cometer la falta de abandono de trabajo, ¿no? Eh, pero en el trabajo remoto no voy a un centro de trabajo. El centro de trabajo se ha trasladado a mi casa o al centro de aislamiento domiciliario, bueno, la casa, ¿no? Donde trabaja, donde vive finalmente, el domicilio. Ya. ¿Puede el trabajador cometer la falta grave de abandono de trabajo estando en su propia casa? ¿No? Y claro, hay una sentencia que hemos ubicado, que es una sentencia de la Corte Suprema de Costa Rica, que es el expediente 539-2018. En esa sentencia, ¿de qué se trató? Era una empresa que se dedicaba a la prestación de servicios informáticos, ¿no? Por ejemplo, hay transnacionales que tienen problemas graves con sus operaciones, ¿no? Informáticas muy complejas y lo que hacen es recurren a una empresa tecnológica especializada en resolver estos problemas. Entonces, esta empresa tiene obviamente trabajadores que son los ingenieros, ¿no? De sistemas, que son los que solucionan estos problemas. Resulta que este trabajador tenía unas cuentas asignadas, ¿no? Ponte la cuenta de la empresa 1, 2, 3, 4. La empresa 4 se cansó de mandarle correos, de llamarlo, de escribirle, de pedirle ayuda a este trabajador. Entonces, no respondió las llamadas, no respondió los correos y realmente mm, no estuvo. O sea, no estuvo para la empresa, no estuvo a disposición del cliente. Lo que se discute es que si ese trabajador que estaba haciendo teletrabajo, ¿no? Que no existía, el trabajo, no existía pandemia todavía, pero finalmente el teletrabajo y el trabajo remoto son muy similares. El hecho es que se preguntaba a la Corte Suprema si había incurrido en abandono de trabajo. Y la conclusión a la que llegué es que sí, porque si estás en tu casa, pero no has trabajado, estás cometiendo la falta de abandono de trabajo. Claro, ya no hay este elemento de movilidad hacia el centro de trabajo, porque el centro de trabajo está en tu casa. Correcto. Pero si no abres tu computadora, si no respondes los correos, si no respondes las llamadas, ¿se puede llegar a la conclusión que estás trabajando o no? Exacto. La conclusión es que no, no estás trabajando. Entiendo. Entonces, fíjate cómo también hay que adecuar el entendimiento de las faltas graves a una circunstancia tan especial como la que se está generando hoy con el trabajo remoto. Exacto. Y no caer tanto en ese tema de la literalidad, ¿no? Ya hacer una interpretación contextual de todas estas faltas que hoy se pueden seguir cometiendo incluso en un contexto de trabajo remoto. Bien, creo que hemos agotado los tres principales temas antes que teníamos mapeados para el día de hoy. Y resta pues para la siguiente semana saber cuál va a ser el tema que vamos a debatir. Ah, sí, perdóname, pensé que tú lo ibas. Bueno, estás congelado, estás congelado. No, perdón, me Pues, quedé pensando en lo que, es abandono de en lo, trabajo eso, Dante, ¿eh? sí, 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 me quedé pensando en lo del abandono de trabajo, ¿no? Es que tenemos que entender que, que hacer trabajo remoto es un privilegio, para empezar.
¿no? Es un privilegio. El solo hecho de no tener que ir al centro de trabajo es una gran disminución en la exposición del trabajador y creo que deberíamos actuar en la medida de esa responsabilidad, mejor dicho, de ese beneficio, ¿no? Si nuestro empleador nos está permitiendo, nos está evitando exponernos haciendo trabajo remoto, debemos hacer trabajo remoto lo más celosamente que podamos, ¿no? Hay que hacer lo mejor que podamos en eso. La otra semana vamos a trabajar un tema que realmente espero que a muchos les interese, que ha generado controversias, plenos jurisdiccionales, idas y venidas en la jurisprudencia. Así que la otra semana sí vamos a hacer como hicimos en alguna sesión, un cuadro, ahora sí, con los pronunciamientos, porque hay muchísimo por decir, y es el tema de las indemnizaciones laborales. El tema se ha descarriado, creo yo, ¿no? Ya se están otorgando indemnizaciones a diestra y siniestra, ¿no? Algunas veces bien, algunas veces mal. Se han inflado, como decía un famoso profesor peruano, los daños, ¿no? Especialmente en el derecho del trabajo con el ánimo protector, pero eh, felizmente tenemos algunos pronunciamientos que están volviéndonos a la racionalidad, ¿no? Entonces vamos a analizar temas como la indemnización por sumas superiores a la indemnización por despido arbitrario, las indemnizaciones en accidentes de trabajo, en enfermedades profesionales, por actos de hostilidad. La Corte Suprema acaba de decir hace unos días que si a un trabajador no se le da trabajo efectivo, es decir, le pagas pero no hace nada, ¿no? Que es un acto de hostilidad, no solamente le corresponde la indemnización por despido arbitrario, sino que hay que darle daños superiores porque se ha mermado su dignidad, ¿no? Y ahí hay un bagaje de circunstancias, ¿no? La Corte Suprema también ha dicho, seguramente tú lo conoces mejor que yo, Elías, que un infarto también es un accidente de trabajo, etc., ¿no? Entonces, hay mucho por decir la otra semana. Quizás hagamos 2 ediciones, no lo sé, ya lo veremos, ¿no? Es casuística. De la casuística, pero eso es lo que vamos a trabajar la otra semana. Es decir, todo lo que tiene que ver con daños y perjuicios dentro del marco de la relación de trabajo, vamos a tratar de conversarlo y de sintetizarlo la próxima semana, recordando también que los empleadores pueden demandar daños y perjuicios a los trabajadores y hay pronunciamientos muy importantes sobre el particular. El famoso caso del señor que se quedó dormido, del piloto, del capitán que se quedó dormido y chocó un buque, ¿no? O del señor que hacía un robo sistemático en una empresa, ¿no? Entonces, esos también los vamos a conversar la próxima semana y espero que sea de interés para todos. Correcto. La temática en realidad va a dar para más de una sesión y en efecto esperamos contar con su asistencia. Vamos a tener jurisprudencia bastante variopinta que siempre pues, nos tiene acostumbrado los diversos órganos jurisdiccionales para no uniformizar eso a nivel de Corte Suprema. Pero sí, tenemos muchas cosas interesantes por desarrollar ahí. Les agradecemos mucho la presencia a todos. Veo varios comentarios en redes agradeciendo la temática y también a los que nos acompañan a través del aula Zoom. Muchas gracias por su compañía. Nos estamos viendo la siguiente semana nuevamente aquí en Sábados Laborales. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. Chao, Elías, cuídense todos.